Para poder entender cómo realizar un reglamento, es muy importante considerar los siguientes aspectos. Las reglas se necesitan para poder convivir en un mundo más ordenado, donde las personas puedan hacer las cosas de manera que lleguen a un acuerdo social. Las reglas son para orientar, dirigir y organizar a los grupos sociales en igualdad, en respeto y en legalidad entre los seres humanos. Nos ayuda a convivir pacíficamente, porque de otra manera cada quien haría lo que quisiera y no tomaríamos en cuenta la manera en que los demás están viviendo. Para poder convivir de forma armónica, para poder convivir como una sociedad, pues siempre será necesario tener reglas. Mm, Debemos diferenciar una regla de una orden. La regla no es una imposición y siempre se debe manifestar de manera positiva. Quiere decir que una regla va a utilizar verbos en futuro, en presente o en infinitivo, ¿vale? Entonces vamos a decir hará, hace o hacer, ¿vale? Y en cambio las órdenes lo van a hacer de manera imperativa. Haz esto, guarda, eh, piensa. Esa sería una manera de hacer una regla. Siempre al hacer una regla vamos a evitar usar la palabra no y a evitar usar la palabra prohibido para poder estructurar nuestra regla de manera positiva. Cuando nosotros decimos un no, estamos dando una orden, sobre todo si ese no está como primer palabra de la oración que estamos haciendo. Por ejemplo, no corras, no juegues, no brinques. Esas no son reglas, son órdenes. Cuando decimos no correr en el salón, estamos dando una orden, no estamos diciendo o haciendo una regla. La redacción de una regla es descriptiva. No puedo hacerla de manera corta. Tiene que ser más extensa. Debo mencionar las sanciones que se le esperan a la persona que incumpla la regla. Debo aclarar la regla y especificar qué comportamiento es el que deseo de la persona que va a seguir la regla. Algo muy importante que debemos entender es que una regla, yo voy a ceñirme a ella o voy a tratar de seguir esa regla por voluntad propia. En cambio, una orden es impositiva. Cuando decimos quiero pertenecer a una sociedad, a cierto grupo, entonces voy a aceptar las reglas que me impone esa sociedad. Muy bien. Para escribir una regla debo entender que lleva ciertos elementos gráficos, por ejemplo, el uso de mayúsculas, el uso de negritas o cambiar color, los números romanos, los números arábigos, los incisos, las viñetas y es importante que aclaremos. El número romano y el número arábigo se van a utilizar de diferente forma, van a tener una diferente función dentro del reglamento. También el tamaño de la letra, el uso de mayúsculas, siempre se ha dicho que en redacción el uso de mayúsculas es como elevar la voz, pero ese uso de mayúsculas también nos jala visualmente hacia aspectos muy importantes o que queremos resaltar. Entonces se usa o se van a usar de cierta manera específica. Por ejemplo, una mayúscula me ayuda a un texto que es muy importante. Entonces, los títulos principales de un reglamento los puedo poner en mayúsculas. Por ejemplo, el título general en la portada puede venir en mayúsculas completamente, sin que esto se pudiera considerar como una falta de educación en redacción.
Cambiar de color las letras o ponerlos en negritas me ayuda visualmente a llamar la atención. Entonces, subtítulos y títulos internos puedo hacerlos con diferente color, puedo remarcarlos con letras en negritas para poder llamar la atención rápidamente hacia esta parte del reglamento. El número romano básicamente me va a ayudar a diferenciar los capítulos. Y entonces vamos a poner el número y luego el título del capítulo, es decir, qué parte estamos reglamentando. Si estuviéramos hablando del reglamento de una escuela, voy a poner el número romano 1 y a lo mejor el salón de clases, en qué lugar estoy llevando a cabo esa regla. Por último, el número arábigo, que debemos decir que son los que usamos de manera común, son los números comunes que solemos utilizar, me van a servir para, para enumerar o llevar el orden de las reglas que estamos usando dentro de nuestro texto. Podemos cambiar ese número arábigo por viñetas cuando no estamos hablando de un reglamento muy formal. Por ejemplo, el reglamento para el uso de una piscina, para el uso de una cancha, el reglamento para un juego de mesa, el reglamento para un deporte, puede tener viñetas en lugar de números arábigos, ya que no tenemos tanta cantidad de reglas, no se deben especificar tanto y podemos decir que es un texto menos formal. Bien, ¿cómo voy a escribir la regla? Decíamos primeramente que la regla debe ser muy específica y debe ser muy descriptiva. Entonces, primero y antes que nada, voy a mencionar a quién va dirigida la regla, quién va a cumplir esa regla o esa regulación. En segundo lugar, menciono cuál es la conducta que voy a regular y de ser posible, cómo quiero o cómo deseo que este usuario o que esta persona a quien va dirigido se comporte. ¿Cuál es la conducta que espero de esa persona? Y por último, ok, también vamos a decir el tiempo en el que se va a cumplir la regla de ser posible si es que hay una vigencia. ¿Por qué? Porque a veces un reglamento solo tiene cierta vigencia o va a durar durante cierto tiempo. Por ejemplo, en el caso de algunos juegos o de algunos deportes, la vigencia de la regla es únicamente mientras dure el partido. Y entonces vamos a tener que mencionar durante cuánto tiempo va a estar vigente la regla. Se tienen que apegar a la regla. Ok. Vamos a poder mencionar también, esta es una opción, las sanciones y las excepciones en incisos que van después de la regla. Puedo decir cuándo no se va a cumplir, en qué momento podría no cumplirse. Es importante que los usuarios del reglamento sepan cuándo hay excepciones y también si llega a haber algún castigo o alguna sanción. Por ejemplo, en un juego, si tengo que atrasarme casillas o si voy a perder un turno, esas serían sanciones dentro del juego. En el caso de un reglamento escolar, por ejemplo, si hubiera una suspensión, un llamado de atención o un reporte al alumno que esté incumpliendo la regla. Bueno, vamos a ver aquí un ejemplo. Primero, ¿a quién va dirigido? Los alumnos. ¿Qué es lo que deseo regular? Deberán portar el uniforme completo. ¿Cuándo lo van a hacer? Todos los días. ¿Vale? Entonces, una regla sería, los alumnos deberán portar el uniforme completo todos los días. En la siguiente, ¿quién va a cumplir la regla? Padres de familia. Va dirigida específico a padres de familia. ¿Qué conducta estoy regulando? Deberán asistir al plantel. ¿Cuándo? Cuando sea requerido. En el momento en el que sean llamados o solicitados, el padre debe ir. Entonces, mi regla quedaría, los padres de familia deberán asistir cuando sea necesario, perdón, cuando sea requerido al plantel. Es muy importante darnos cuenta cómo estamos estructurando los verbos. Tengo primero un verbo en futuro, deberán, y luego un verbo en infinitivo, un verboide infinitivo, portar. Deberán asistir.
Siguiente, una regla dirigida a profesores. ¿Qué conducta estoy regulando? Perdón, deberán cubrir el horario que las autoridades escolares les soliciten. ¿Cuándo? Durante el ciclo escolar. Entonces, queda entendido que en un receso escolar, como serían las vacaciones, no estoy obligado o no está obligado el profesor a asistir. Y mi regla quedaría, los profesores deberán cubrir el horario que las autoridades escolares les soliciten durante el ciclo escolar. Bien. ¿Qué son sanciones? ¿Qué son excepciones? Sanciones dijimos que pueden ser castigos que van a llevar o que deben llevar las personas que incumplan con la regla. Y las excepciones es cuando, en qué momento o bajo qué circunstancias no va a ocurrir o no voy a cumplir con la regla o esa regla va a quedar sin una sanción. A ver, ¿cuándo puedo faltar a esa regla? Ok, ¿cómo voy a poner entonces mi regla finalmente? ¿Quién la va a cumplir? Los alumnos. ¿Qué acción voy a regular? Portar el uniforme adecuado. Deportes cuando hay deportes, uniforme de diario cuando no tengo deportes. ¿Cuándo debo cumplirlo? Todos los días de clase. Artículo 1. Si vemos el uso del número arábigo para darle consecución a las reglas. Los alumnos deberán portar el uniforme adecuado todos los días de clase. Sanciones y excepciones en los incisos. Inciso A. Durante algunos festejos se dará aviso si podrán traer otro tipo de ropa. Vamos a tener una tardeada, entonces puedo traer ropa de calle. Vamos a tener una fiesta de disfraces, debes venir disfrazado. Y entonces, en ese momento, aunque vengas a la escuela, aunque sea en horario de clases, puedes venir sin el uniforme. Siguiente, los prefectos, inciso B, los prefectos podrán retirar al alumno las prendas que no correspondan al uniforme escolar. Ahí hay un errorcito, dice uniforme. Bueno, al uniforme escolar, suponiendo que traigo una chamarra que incumple con las reglas de la escuela, me pueden retirar mi chamarra, ¿vale? En casos excepcionales, se extenderá al alumno un permiso para no portar el uniforme porque necesita llevar cierta ropa para poder moverse bien por indicación médica, etcétera. Entonces, es una excepción. Esta persona a la que se le va a extender el permiso para no portar el uniforme puede incumplir o puede faltar a la regla. Entonces, importante poner artículo y número del artículo y los incisos para marcar sanciones y excepciones. Cuando estamos haciendo algo un poco menos formal, como para un juego o para un deporte, podemos enumerar, podemos enumerar con viñeta el artículo y luego poner números en las sanciones y excepciones. Entonces, por ejemplo, si estoy regulando un juego de mesa, ¿qué va a pasar si hay dos jugadores en la misma casilla? ¿Qué va a pasar si ya llegué a la casilla final y me faltan números por cubrir? Me voy a regresar, voy a perder un turno, ya gané. Es importante marcar estas sanciones y excepciones para que el jugador sepa cómo comportarse ya a la hora de estar jugando. Muy bien, entonces básicamente eso sería todo y con esto cubrimos el cómo escribir y redactar una regla. Hay más formas de hacerlo. Esta no es la única forma de redactar una regla, pero sí es una de las maneras más sencillas y más claras en las que podemos visualizar cómo estructurar una regla. ¿Quién la cumple? ¿Qué acción regula? ¿Y cuándo se va a cumplir? Entonces, esto sí no sería la única manera de redactar una regla, pero pues sí es una de las más fáciles y más sencillas de hacer. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.